La epistemología en la educación. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha puesto la tarea de explorar, conocer y descubrir el mundo, entender de alguna manera todo lo que está a su alrededor, la verdad absoluta de todo lo que lo rodea. Gracias a esta búsqueda del hombre por obtener respuestas se origina una nueva rama de la filosofía llamada epistemología. Juega un papel importante porque permite lograr avances significativos en los distintos campos del aprendizaje y el conocimiento. El objetivo es estudiar críticamente la educación en todos sus aspectos con el fin de perfeccionarla. Para poder hablar de la epistemología y explicar la relevancia que tiene en la educación y en la pedagogía, debemos tener claro cuál es el significado de estos conceptos. La palabra epistemología tiene su origen en las raíces griego episteme, que significa conocimiento, y logía, que significa teoría. La epistemología es, por tanto, la teoría del conocimiento. En un concepto más amplio, es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, abarcando la metodología, el problema de la verdad científica, el de las relaciones entre la ciencia y la filosofía, examinando la naturaleza del conocimiento, intentando determinar sus leyes y sus límites, entre otros. La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento de la ciencia. En este sentido, podemos establecer de manera más clara aún que la epistemología de lo que se encarga es de abordar la filosofía del conocimiento a través de las respuestas a diversas preguntas de vital importancia, como son las siguientes que se ha propuesto el ser humano. Por ejemplo, tenemos ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento? ¿Cómo comprobamos que lo que hemos entendido es verdad? Por lo cual, la pedagogía no tiene un significado particularmente único, sino que a la vez significa varias cosas. Principalmente viene del griego paidos, niño, ago, conducir, orientar. La palabra educación proviene del latín educatio, acción y efecto de estudiar. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. Instrucción por medio de la acción docente. Por medio de la educación es que sabemos cómo actuar y comportamos en sociedad. Es un proceso de sociabilización del hombre, para poder insertarse de manera efectiva en ella. Si la educación, nuestro comportamiento no sería muy lejano a un animal salvaje. La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una conciencia cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. La epistemología de la educación se ocupa de la organización del currículum escolar, de la conexión entre las disciplinas, de cómo se transmite el saber, de la relación entre el sujeto cognoscente y el objeto a conocer, de la formación del docente. El contexto escolar, del sentido social, del hecho educativo, de la calidad educativa, etc. Después de analizar los conceptos, se establecen que existe una relación constante entre la educación y la epistemología. Algunos autores señalan que la epistemología constituye la brújula que guía el camino del proceso educativo. Es la herramienta que permite poder saber cuáles son los procesos educativos que permitirán que el alumno aprenda de la mejor manera posible, obviamente investigando de antemano sus experiencias dentro de un aula escolar. De acuerdo a los antes señalado, la epistemología de la educación ha permitido lograr significativos avances de los distintos campos del aprendizaje y el conocimiento debido a la puesta en práctica de la teoría que fundamenta nuestro sistema educativo, donde cada uno de los filósofos, psicólogos y pedagogos han basado sus estudios en la aplicación del método científico para desarrollar con eficiencia las estrategias pedagógicas de las cuales han sido un aporte significativo que han permitido al docente realizar una mejor labor en el aula y lograr objetivos
esenciales planteados en el proceso de enseñanza y aprendizaje y hacer frente los desafíos educativos. Ahora bien, ya sabiendo la importancia que tiene la epistemología en la educación, podemos definir cuál es la importancia que tiene la pedagogía. Es pretender reflexionar sobre las modalidades con las que se puedan estructurar tal complejidad, aún conservando la unidad del saber fundamental que es precisamente el pedagógico. La epistemología en la pedagogía se puede entender como el estudio de la complejidad interna de la pedagogía, con lo cual asume el hecho de que la pedagogía sea un conjunto de saberes. Podemos concluir que la epistemología, aplicada al ámbito educativo, sirve para analizar los hechos de modo crítico y reflexivo, para hacer un diagnóstico de los avances y dificultades del proceso educativo con la finalidad de profundizar los primeros y superar los segundos. Por lo tanto, la epistemología debe ser referida a la práctica. Los problemas que presenta la educación para reflexión pedagógico pertenecen a las necesidades más dispares del vivir humano, de modo que no es suficiente un tipo estandarizado de respuestas para todos los problemas. Se configura la necesidad de disponer de una doctrina articulada que se pueda integrar en función de la clase de los problemas propuestos y sus necesidades. La epistemología tiene como objetivo propio no la educación en sí, sino la teoría de esta. La teoría pedagógica se compone de todas las informaciones que han influido en lo que se le ha llamado el área del saber pedagógico y que es enriquecida con las contribuciones propuestas por diferentes disciplinas. La teoría del educador es para cada uno de los casos individual e históricamente irrepetible. Y la teoría del pedagogo es un saber institucionalizado. La pedagogía tiene autonomía como relación a las demás disciplinas que conforman la ciencia y la educación, lo cual implica que su objeto se diferencia del sujeto que investiga otras disciplinas que tratan sobre el problema de la formación del hombre o la de la transmisión social del conocimiento. Así, el objeto del saber pedagógico son las prácticas pedagógicas del aula y de las escuelas en las que los sujetos se comprometen con la construcción del conocimiento, como efecto que transforma el contexto de la escuela y la sociedad por su novedad o como reproducción de saberes ya aprendidos, sin perder de vista la relación que tiene y de manera con las otras disciplinas. Las teorías principales que se extienden a partir de la epistemología son las siguientes. Conductista: relaciona el placer y los instintos básicos en la forma de comportarse y relacionarse con el entorno. El ser humano debe de tener una conducta hacia la sociedad. Dependiendo de cómo el niño se desarrolla en la sociedad, es como él va a aprender y va a tener ese ámbito en el mundo que lo rodea. Humanista, que deja al lado los instintos y establece la razón sobre ella. La conducta y la personalidad hacen esclavo del pensamiento y la razón, por lo cual el ser humano siempre tiene que ser humanitaria ante la sociedad. Conductiva, establece que las conductas, la personalidad y el sistema de aprendizaje dependen de factores biológicos básicos e instintivos con una contribución importante de la razón por sobre esto. Con esto el educador debe manejar factores conductuales y de análisis. Depende de cómo esté educado el ser humano es cómo se comporta. La epistemología de la educación evalúa las diferentes ciencias de la educación en cuanto a su autonomía y a su aporte y el fundamento científico de los métodos utilizados, un hilo conductor muy importante para la educación y la pedagogía, ya que permite investigar y poder encontrar errores en las prácticas educativas y pedagógicas para corregirlos y encontrar las mejores vías para poder tener un proceso educativo y pedagógico exitoso. La epistemología se concentra en los métodos adecuados para conocer, que tiene que ver con la pregunta acerca de cómo se conoce. Las corrientes filosóficas que buscan respuesta acerca de la episteme
Son el idealismo, el realismo, el positivismo, el empirismo, el racionalismo cartesiano, la hermenéutica, la fenomenología, la filosofía del lenguaje, con todos sus matices, y filosofía analítica. Su origen radica en las diferentes explicaciones acerca de cómo se puede sistematizar el conocimiento, ya sea por la razón o por la experiencia sensible o por ambas. El conocimiento se representa como una relación entre el objeto y el objeto. Todo conocimiento debe ser un objeto sobre un objeto al mismo tiempo, una relación con correlación. El conocimiento se representa como una relación entre el objeto y el objeto. Todo conocimiento debe ser de un objeto sobre un objeto al mismo tiempo con relación. Finalmente, las posturas autónomas son las que basan sus métodos sin necesidad de tomar como origen el conocimiento, tanto la experiencia sensible como la razón. Hay quienes basan el conocimiento en hechos mediables, positivos o en experimentos repetibles, empirismo o modo en que los textos hermenéuticos. Por lo cual, la epistemología en la educación hace una referente de cómo la educación tiene de suma importancia el apoyo de algunas ciencias para poder llevar una educación de calidad.